Y estoy de muy buen humor, la verdad. Un exitazo. Entramos directo al tema. Un exitazo la presentación del libro el día de hoy, Entre la Constitución y la campaña mediática. Fíjense, me decía Corral, se me pasó comentarlo. A él se le pasó, él tenía la información y luego yo lo iba a comentar y se me pasó también. El Universal le dedicó 4 páginas al libro de aquellos que se llama, ¿cómo se llama el libro de aquellos? Una barbaridad, la inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva. No, son brutos hasta para poner títulos. Porque ellos parten de la falacia, de la intriga, de la mentira, de que se le dieron más diputados, diputadas. Sobre todo están discutiendo los diputados y diputadas. ¿Por qué? Porque en 2027 hay elección de toda la Cámara de Diputados. Y entonces quieren arrinconar al tribunal, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que cambie su criterio. Un criterio que se aplicó en 2009, en 2012, en 2015, en 2018 y por supuesto en 2024. ¿Y que podría cambiar? Sí, sí podría cambiar. Los que vieron mi intervención pues ya saben, pero lo voy a repetir aquí. Fueron, primero, muy bueno, es que lleno total, no había visto el auditorio así. Saludos desde la ciudad de Hawthorne, California, originario del Grullo, Jalisco, sigue siendo mi gallo, dice Gregorio Hernández, que todos los días, muy agradecido, está cooperando. Entonces, lleno el auditorio, gente interesada, muchos abogados, abogadas, muchos especialistas en derecho electoral. Y como pasó con la discusión de la reforma al Poder Judicial, no hay seriedad. Aquí peor, yo creo que aquí peor, porque ningún abogado serio puede sostener lo que sostiene Diego Valadez, Lorenzo Córdoba y toda la bola, Goldenberg, toda la bola. Ahorita, a ver si me pasan la lista. Es una bola de gente que se la dan de académicos, pero son unos farsantes, porque no tienen rigor científico, no tienen ética, no tienen principios, son farsantes. Lorenzo Córdoba 3 veces aplicó ese criterio y ahora dice que no, porque cuando lo aplicaba a favor del PRI y el PAN le parecía bien. Pero si ese es nuestro movimiento, entonces en su desesperación, bueno, primero están descalificando, que están diciendo, en realidad están diciendo eso, que el artículo 54 de la Constitución es inconstitucional. Es ridículo, porque como bien explicaron hoy, esta Alejandra Tello Mendoza, es buenísima, ella, yo pensé que era doctora ya porque es buenísima. Digo, si eres doctor o no, eso no. Lo que no da natura no dan los grados académicos, pero es muy, muy buena. Lo comenté en la presentación. La pura presentación, valga la redundancia del trabajo, ni siquiera es cuartilla y media la presentación. Pues solo con la presentación ella ya dejó en claro el tema. Y luego el primer ensayo es de ella, donde paso a paso, así se llama, el paso a paso de la asignación de diputaciones de representación proporcional, así te lleva de la manita para demostrarte que fue correcto. Los números, las fórmulas, todo. De hecho, Morena perdió 12 diputados, porque, fíjense, la Constitución en realidad, los que no tienen auto no lo saben, y algunos inclusive que tienen auto tampoco, en los autos nuevos, que informalmente tiene el velocímetro hasta 200, en la Volvo, la anterior, la XC60, que es muy veloz, creo que el velocímetro llegaba hasta 260 kilómetros. Y le ponen un gobernador.
¿Qué quiere decir eso? Que no puedes pasar de determinada velocidad. Podías quitarle ahora sí que ese gobernador para correr más. ¿Cómo ser una locura? Esa camioneta podía correr fácilmente a 220 kilómetros por hora. Lo que hacen por sabotearme la videocharla acá, Molcas. Entonces, la ley, la Constitución tiene un gobernador para la integración de las cámaras, particularmente la Cámara de Diputados. No permite que ningún partido político por sí mismo tenga más de 300 diputados. O sea, si ganas los 300 diputados de mayoría, con el 100% de los votos, solo 300 te tocan. No puedes tener un diputado más, no te toca representación proporcional. ¿Por qué? Porque vivíamos en en un sistema de partido-estado, donde el PRI tenía todo. Y entonces el PRI, para sobrevivir, aceptó ponerle límites a su presencia, de tal manera que requiriera de otras fuerzas políticas para cambiar la Constitución. Pues el PAN lo apoyó todo el tiempo para hacer pedazos la Constitución. Argimiro Granda, muchas gracias. Y Benjamino, todos los días Benjamino lleva, creo que la historia de las videocharlas, dando todos los días su cooperación, muy generoso. Saludos, comandante Noroña, Cárceles Hipócritas, Vendepatrias, felicidades, Claudia Sheinbaum, Viva AMLO, Free Palestine. Entonces, hay ese límite y por eso se necesitan las alianzas electorales y legislativas sobre todo legislativas, para poder alcanzar el número de legisladores necesarios para hacer una reforma constitucional. Morena, por poderoso que sea, no puede, solo. Así está la Constitución. Entonces se fueron haciendo cambios. Y el PRI decidió, desde 1976, en realidad, sí, desde 1963 primero, 1976 ya más claramente, y en 1986 sin ninguna duda, hacer un sistema mixto. ¿Qué es eso de sistema mixto? Lo explicaba ayer. La representación proporcional pura tienes 50% de votos, 50% de legisladores. 20-20, 1-1, 100-100. Esa es representación proporcional pura. Ese sistema nosotros lo empujamos como izquierda toda la vida, y hay quien desde la teoría política plantea que tiene sus dificultades, porque en la historia moderna del mundo es muy difícil tener mayoría absoluta, una fuerza política. Lo que está pasando en México es excepcional. Los partidos que gobiernan con una tercera parte de la votación de la población, como le pasaba al PRI y al PAN durante sus gobiernos y durante sus usurpaciones. O sea, insisto, Calderón tuvo el 35%, Peña debe haber tenido el 40%, Zedillo yo creo que menos, el cabeza hueca de Fox por ahí, 40%. Entonces, con eso no tienen la mayoría, 50% más uno para hacer, ni siquiera para decidir el presupuesto. Entonces es muy difícil. Y se hacen las coaliciones legislativas. ¿Qué problema tiene eso? En los regímenes parlamentarios te piden cargos a cambio, cuotas, ministerios, Ministerio de Defensa, de Hacienda, de otras fuerzas, para que te acompañen al gobierno. Si no, pues no puedes hacer gobierno, no puedes avanzar, no puedes sacar cosas en el Congreso. Entonces, la votación que tiene Morena es excepcional. ¿Cuántos procesos electorales seguirá así? Pues eso lo decide el pueblo de México. Todo indica que en 2027 otra vez la gente, y más con la petición del PRI y el PAN de que intervenga militarmente Estados Unidos en México, pues peor les va a ir. Yo creo que el PRI desaparece. Entonces es el voto de la gente el que decide. Nuestro sistema es mayoritariamente, predominantemente de mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Pues tienes 300 diputados de mayoría
y 200 de representación proporcional. Ganamos 200, ahí lo anoté en mis notas que me desaparecieron en mi equipo. Son especialistas en el tema. Mira, todas mis notas, hombre, de hoy. Y otra vez tengo que revisar esto. Pertenece al 83%, está 256 entre los tres partidos, no solo Morena, entre los tres. Morena anduvo como en 189, una cosa así. Entonces, el 85%, más del 85% de la Cámara de Diputados, si fuéramos un sistema electoral de mayoría relativa como lo es Estados Unidos y Gran Bretaña. Nadie le dice a Gran Bretaña, ni nadie le dice a Estados Unidos que están sobre representados. Su sistema es así. El que gana se lleva todo y el que pierde no le toca nada. O sea, tú pierdes por un voto el distrito, pues esos votos fueron iguales porque el voto de cada ciudadano pesa igual. En Estados Unidos ni siquiera pesan diferente cada voto. Pero pierden y no tienen representación, a menos que ganen en otros distritos de mayoría. Irán Vaz, una decisión está en los foros de ustedes, no convoca a conocer a fondo los temas relacionados con las autoridades que conocen el proceso electoral de nuestra Carta Magna. Gracias. Ahí estuvo Irán Vaz en el evento. Muchos compañeros y compañeras. Gracias por la cooperación. Entonces, si fuéramos Estados Unidos o Gran Bretaña, tendríamos el 93% de los senadores, porque ganamos 30 de 32 estados, la fórmula de mayoría, y 85% de la Cámara de Diputados. Eso no lo dice Lorenzo Córdoba y toda esa pandilla de cretinos, que de ese tamaño sería nuestra fuerza en el Congreso, sin importar el porcentaje de votos, porque es un sistema de mayoría. El nuestro es mixto. Entonces hacen trampa cuando dicen, tuvo solo el porcentaje tal, porque tú tienes el 65, el 60, el 70% de los diputados, porque es mixto. Y al tener de mayoría el número más alto de legisladores, también te corresponde en proporción de diputados de representación proporcional. Entonces, esa es la razón de por qué hay sobrerepresentación, como si fuera delito y como si eso fuera incorrecto, porque además reconocen los derechosos, nada serios intelectualmente, que debe haber una sobrerepresentación de 8%, y no se rebasó. No se rebasó porque la Constitución establece muy claro. Y como no se rebasó, le reclamaban al tribunal que tomara a la coalición como un partido. Eso no dice la Constitución. Y yo hoy expliqué que si quieren resolver eso, deberían regresar la figura de coaliciones. ¿Cómo? Si hay coaliciones. Sí, le llaman coaliciones, pero no son coaliciones. Una coalición lleva un solo logotipo de los 3 o 4 o 5 o 10 partidos o 2. Hacen un solo logotipo, acuerdan un solo logotipo y tienen una sola lista de representación proporcional. Son una fuerza política para cuestiones legales. En 2014 el PRI, PAN y PRD cambiaron la ley, quitaron las coaliciones, dejaron las candidaturas comunes. ¿Qué es eso? Morena, yo soy candidato a Morena, yo soy candidato al PT, yo soy candidato al Verde, y los tres partidos compiten entre ellos. No van juntos, compiten entre ellos para ver quién obtiene más votos, llamando a votar por mí, pero a su partido. Eso se llama candidaturas comunes. Y ellos le pusieron el nombre de coalición y ahora se duelen. Diego ML, mi chingón, no basta solo conmigo, las horas extra en los juicios laborales, la jurisprudencia de la Corte pasada, todos favorecen a los patrones. Bueno, pues se van cambiando las legislaciones en ese sentido y hacen falta sindicatos que luchen también para cambiar las cosas. Entonces, volvemos al tema. Es muy sencillo. ¿No quieren esto que está sucediendo desde 2009? Pues regresamos la figura de candidaturas comunes, y entonces si vas en candidatura común,
Ya sabemos que cada partido lleva su lista y si van en coalición, sí debe considerarse como una sola fuerza política, entendida la coalición, un logotipo y una sola lista para los partidos coaligados. No es el caso de lo que actualmente llaman coalición. Pero estos canallas del PRI, PAN, PRD lo desaparecieron porque pensaron que desapareciendo la figura de coalición, en los hechos, ellos iban a ser los únicos partidos que sobrevivirían en el sistema electoral mexicano y qué cosas de la vida que el PRD ya desapareció y el PRI va a desaparecer en 2027. Reconocer que este es el único que ha realizado convocando a entender este sistema de México es un ejemplo mundial de más estar en criterio con los especialistas. No, también en la Cámara de Diputados se convocó el martes a la presentación del mismo libro. Entonces, así se resuelve, porque tanto Felipe de la Mata Pizaña hizo una intervención brillante, irónica, mordaz, clara, contundente y súper breve, porque ya había hablado Alejandra, que tiene 3 ensayos aquí buenísimos, bueno, la presentación y 2 ensayos, pero que le tocó al principio, estaba, pues, era abrir y con todos los gallones ahí. Estuvo bien, pero sus trabajos pues es brillante, brillante. Es la estrella de este documento, la verdad. Felipe Lamata es un chingón, pero él es una de las instituciones dentro del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y el Felipe Fuentes, también es un chingón, otra institución dentro del Tribunal Electoral, junto con Mónica Soto. Ellos recordaban, decía Felipe Fuentes, 4 votos hubo a favor de este criterio. El tribunal es de 7, pero quedó integrado por 5. Decía, aunque se hubieran entregado los 7, 4 es mayoría de 7. No, va más lejos. De los 4 que votaron, uno fue Reyes Mondragón, que es del PRI-PAN toda la vida, y que tuvo la decencia de votar lo que la Constitución establece, porque Otalora tuvo la indecencia de no hacerlo. La verdad, cuando en otros procesos había votado exactamente el criterio que presentó Felipe Lamata, que fue el que presentó el proyecto a votación. Decía hoy Felipe Lamata, pues estaba muy fácil, porque los criterios están establecidos. Felipe Fuentes comentó, fue el segundo en intervenir y comenta, es el 2027, hombre, se nos vienen encima porque quieren que estos que son los criterios constitucionales, el marco constitucional, pues no se respete. Entonces, ¿qué están queriendo presionar? Luego habló Corral, muy bien, Corral hizo su tarea, leyó igual que yo, leyó todo el libro, lo recomiendo mucho, con razón, es muy bueno, explica de manera muy clara. Hay un artículo de Alejandra Tello Mendoza que es más complejo porque es un artículo como lo que se leía en la universidad, un trabajo académico muy fuerte, que se llama Falacias hermenéuticas y dogmas democráticos, debate sobre la sobrerepresentación. Es un gran artículo, la verdad, pero el de paso a paso donde te explica, pues es buenísimo, ese fue el que resaltó sobre todo Corral con razón, haciendo justicia. Todos los que contribuyen son muy buenos, la verdad. Yo ya no comenté que los comparativos que hacen con el sistema de Argentina, de Colombia y de Chile, no, hombre, no le entiendes nada a los otros sistemas, o sea, te avientas por la ventana, está muy bien el nuestro. Total, que fue Corral, luego ya Felipe de la Mata, que me hubiese gustado que hablara más. Estuvo brillante, divertido, irónico, claro, contundente. Y luego yo cerré, que era el único no abogado ahí. Entonces yo sí planteé, porque parecía que los expositores decían, bueno, pues hicimos lo que la Constitución nos dice. Si eso no es lo más justo, pues cambien la Constitución, casi concediendo que había parte de razón en el reclamo, desde el punto de vista que podía ser una regla mejor. Claro que siempre puede haber una regla mejor, sin duda, tampoco yo diría lo contrario. Pero yo les comentaba ahí en la intervención que
pues la única manera de que la oposición se saliera con la suya es que el pueblo no votara, que el pueblo dejara de votar por nosotros, que el voto del pueblo valiera la mitad y que dieran a unos exquisitos 5 votos por cada persona para que pudieran ganarnos una elección o pudieran por lo menos tener 1/3 de la Cámara de Diputados, porque están en el hoyo y cavando. Dicho de otra manera, se llama democracia. Pues que la mayoría determina, que la mayoría... Se planteó muy claro lo que íbamos a hacer si ganábamos y el pueblo apoyó particularmente los cambios a la Constitución para que se eligiera el Poder Judicial. Pues eso se dijo sin ninguna cortapisa. Rodrigo Román muere ejecutado. Héctor Mesa Maldonado, joven director de Cultura de Yautepec. Sí, hombre, urge poner foco a uno de los municipios más violentos de Morelos. Yautepec lleva rato con problemas. Hoy que veníamos, pues, en Tepoztlán había mucha vigilancia en la carretera. Y Yautepec, cierto, hace rato, que es un foco rojo fuerte. Entonces, yo comentaba eso, hombre. Pues, o sea, quieren que le digamos al pueblo: autocontente, no votes tanto por nosotros, no sé. Bueno, Corral dijo: a mí me gusta más pues que no tengas una mayoría aplastante, que tengas que negociar con las otras fuerzas. No, a mí no me da, pero yo estoy encantado con una mayoría aplastante. Fernando Villaseñor: si el pueblo así lo decide, sin trampas, sin comprar votos, sin hacer triquiñuelas como hacía el PRI, pues eso se llama democracia. Eso se llama democracia, pero más que vas a acordar con el PRI y el PAN, que son mentirosos, contumaces, que están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en México, que son traidores a la patria y traidores al pueblo. La excepción confirma la regla. Esta semana Alejandro Moreno Cárdenas anda en Washington pidiendo chichi. Entonces, pues nada que hablar, o sea, nada que... Terribles. Cada vez se quitan más la máscara de ultraderecha, fascistas, violentos, traidores a la patria y traidores al pueblo. Pero finalmente, o sea, pues el pueblo determina darnos su apoyo. Pues la compañera presidenta sacó el 60% de los votos. O sea, ¿qué? Y eso decimos: no, espérense, no voten tanto por ella. Pues mayoría absoluta, casi calificada, le faltaron 6 puntos para mayoría calificada. Eso no sucede en las democracias en este momento en el mundo. Alberto Guzmán: el PRIAN la tiene fácil, que traigan a Peña Calderón, todos sus corruptos, a convencer a la gente: si estamos mejor antes, regresan fácil al poder. Exacto, que se van a hacer campaña por sus candidatos del PRIAN. Entonces, pues son eso, nada serios. Hoy sacó un comentario ahí Lorenzo Córdoba por un artículo que hizo Felipe de la Mata Pizaña, creo que en el Heraldo, pues de provocador y de majadero. Porque son los salvadores a la patria. Le pedían al tribunal que salvara la patria, no reconociendo lo que el pueblo nos dio con sus votos. Buenas tardes, señor Salud. Imagínense. Entonces yo les dije: pues es cierto que había otro camino, porque ellos dicen que no había. No, sí había. Pues había el camino de Norma Piña, que sin tener facultades constitucionales la Corte para modificar la Constitución la quiso modificar. Y lo puso a votación, pero no tuvo la mayoría calificada de 8 votos, le faltó 1, y entonces no la pudo modificar. Irán Vaz: asistieron profesionales en la materia considerados por usted por la convocatoria, suponerse apegadas a derecho. Pues sí. Y luego, yo reto a los abogados a que me demuestren que la Corte tiene facultades para cambiarle una coma a la Constitución. No la tiene. Y le importó nada a la señora presidenta de la Corte de entonces. Y no conforme con eso, al no tener los 8 votos, dijo que mayoría calificada de 11 era 6. Una operación aritmética.